Bienvenidos a todos. Disculpen un poco el retraso, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos aquí con nuestro invitado en otro capítulo de la Hora 25. Bienvenido nuevamente, Diego. Un gusto tenerte acá de invitado. ¿Cómo Vale, estás? muchas gracias por la invitación, Sebastián. Y no, yo asumo mi responsabilidad también en esto, que empezamos más tarde, tuve problemas técnicos aquí con internet, así que disculpas también a las personas que están esperando también verlo. Bueno, ya estamos acá. A modo de introducción, esta es la segunda vez que nos acompaña Diego. Ciertamente esto es en otro rol. La primera vez que lo tuvimos de invitado conversamos sobre algunos aspectos de la psicoterapia, un poco los principios que Diego aplica como psicólogo clínico adulto, que también lo pueden contactar por esa línea, y una breve introducción al Eneagrama. Eso fue en aquella oportunidad, los invito a revisarlo, a formato televisivo, pero ahora estamos con otro tema que ha sido apasionante para Diego, y que veníamos ahí masticando en el tiempo, y ahora llegó el momento. No sé, yo le puse vida extraterrestre en pregunta. Perfecto. Introdúcenos al tema, Diego, yo soy todo oídos. Bueno, como bien dijiste, es un tema que me apasiona hace mucho tiempo. Al igual que el tema de la introspección, de ir como conociéndose uno mismo, que uno vive en la psicología, que te entra el bicho, ¿no? De querer conocerse cada vez más. Me sucedió lo mismo, este bicho también atacó la idea de la vida extraterrestre y comencé a poco, a través de distintos videos que vi de personas que yo considero importantes, empezaron a hablar este tema, de que tenían información sobre vida extraterrestre, y ahí comenzó todo de a poco, fui investigando y bueno, también creo que ayuda mucho el hecho de que vivamos en un tiempo en que hay acceso a tanta información, ¿no? Y eso también es entretenido porque uno puede investigar, hay muchas fuentes, puede empezar a comparar distintas fuentes de información y es entretenido, algo que en verdad lo disfruto mucho. Oye, ¿cuáles fueron las primeras cosas que supiste con respecto a todo el tema extraterrestre, ovnis? ¿Por dónde empezó toda esta curiosidad por esta temática? Mira, bueno, hubo algunos eventos en mi vida que también como que apareció el discurso de esto del ovni, ¿no? Uno de esos fue una anécdota de mi viejo hace mucho tiempo. Íbamos al camping Morrillo, al norte, cerca de La Serena, íbamos todos los veranos, y una tarde un grupo de personas importantes ahí en el camping se pusieron a mirar este objeto, ¿no? Y uno de esos era mi viejo, entonces mi viejo contaba esta historia siempre como del verano, y que apareció esta luz, bueno, era de noche, una luz gigante, muy extraña, y que se movió de manera rara también, y que después al día siguiente en el diario apareció publicado, ¿no? De que luz se había visto a esa hora y de distintas zonas del país, que abarcaba hartos kilómetros, ¿no? Y ahí empezó, pero así, no de manera consciente, nunca fue como, escuché la anécdota de mi viejo y me voy a poner a estudiar eso, no. Pero como que estaba la idea, ¿no? De que se había visto algo raro. Yo era muy chico y lo más probable es que hubiera estado jugando a la pelota, entonces nunca caché el evento. Pero después sí sucedió que vi un video de Paul Hellyer, que fue ministro de 2 gobiernos de Canadá, ministro de Defensa, y empezó a hablar respecto a que él le había llegado esta información de especies extraterrestres y que en los años que estuvo como ministro pudo indagar y él tenía la certeza de que habían gobiernos en contacto con otras especies. Y nada, pues y a mí como me pasan todas las cosas que investigo, porque así como el tema extraterrestre es interesante, el autoconocimiento también, hay otras cosas como la muerte también, que son cosas que me gusta investigar un poco. Fue con esa como idea que plantea
este personaje que de alguna manera fue como el kickoff. Ahí comencé como a ponerme a investigar de manera más seguida, pensando también, porque creo que los psicólogos tenemos una ventaja también en relación a este tema, porque tratando de entender dónde está la locura mental, ¿no? O cuál es la intención psicológicamente hablando de alguien inventar un discurso así, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Entonces, hay una mentira, o si es que es un brote psicótico, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que eso también fue choro, porque creo que la psicología me ayudó claramente, como a entender al ser humano y ver un poco si la gente está mintiendo y si lo está haciendo, bueno, qué intereses pueden haber, hay una enfermedad mental, una demencia, no sé. Es interesante ese punto que planteas, como esta cierta como sagacidad de los psicólogos, porque la verdad es que cuando uno empieza como a mirar la cantidad de narrativas extraoficiales o que cuestionan las supuestas normalidades o creencias masivas, hay un abanico gigantesco de cosas, gigantesco. Sí. Y por lo menos uno dice, ya, no podría saber cuál de todas sí pudiera ser o no pudiera ser, pero estoy completamente segura que no pueden ser todas al mismo tiempo. Por tanto, ahí se introduce de que indagando en cada una de ellas, deben haber algunas que no debieran ser adecuadas, pero quizás están las otras que contravienen el discurso oficial, pero que sí pueden empezar a tener más asidero, más evidencias, más hechos, y por ahí va apareciendo algo mucho más sólido. Sí, sí, de todas maneras, estoy de acuerdo. Hay que ver, creo yo, como qué información se va repitiendo, es constante en el discurso de distintas personas frente a ciertas cosas, ir viendo como dónde se va repitiendo ciertas ideas que lo hacen consistente, ¿no? Como para entender si una verdad o no, sí, porque no solamente una fuente, si uno puede hablar de una persona, ¿no? Se volvió loca, ¿no? O está mintiendo, pero después cuando uno empieza a comparar, ¿no? Como la información que da uno, después lo que dio otro, en distintas épocas, distintos países, etcétera, y se empieza a armar como una cierta realidad, así como ciertos consensos, ciertas cosas dentro de un grupo de personas, obviamente. De ahí a que el resto quiera ver eso o quiera investigar el tema es difícil porque creo que genera mucho miedo lo desconocido. Estamos un poco educados a temerle a lo desconocido, como que lo desconocido siempre es algo malo, ¿no? Sí, sin duda que el tema de... Yo creo que muchas cosas tienen que ver también como con la seguridad ontológica, o sea, si de repente uno cualquier día descubre cosas tan descolocantes como que la Tierra fuera plana, o que fuéramos una granja alienígena, o que en verdad fuéramos una simulación holográfica de un supercomputador, o que realmente estamos en una maqueta de un ser, no sé, todas esas cosas, uno podría especular qué pasaría con un quiebre tan drástico. Pero mira, me gustaría ir entrando en materia, y yo tengo mucha curiosidad de llegar al presente de todo esto, pero sí me gustaría que me pudierais dar como algún tipo de cronología, dónde empieza todo esto, brevemente, obviamente, para llegar al estado del arte actual. Ya, sí, perfecto. A ver, es muy probable que se me vayan datos, obviamente, en todo lo que te voy a decir, porque creo que hay muchos eventos, pero creo que uno que es clásico, cultural, y que todo el mundo conoce es como el Área 51, ¿no? El caso Roswell, ¿no? Que en un inicio dicen que es un platillo, ¿no? Y después al día siguiente se retractan y dicen que había sido un globo. Ahora, igual extraño que en un día veáis algo que es un platillo y al día siguiente un globo. Entre un platillo y un globo igual hay como... no son muy confundibles, digámoslo. Y aportar también el dato que si bien yo también comparto que ese como hito cultural, que fue como en tiempo real, a poco andar también se ha especulado desde visitas extraterrestres, desde Babilonia, los sumerios, los Anunnaki, y algunas piezas gráficas de culturas antiguas que
que pudieran dar cuenta de otros seres, pero yo sí comparto que el hito como más cultural, moderno, fue ese hito. Sí, de todas maneras. Ahí comienza todo y imagínate que la otra vez viendo un documental, no tenía idea, pero la carretera que llega al área 51 se llama Extraterrestrial Highway. A ese nivel, así ya la calle tiene el nombre extraterrestre. Ayer, anteayer, viendo un video muy entretenido. Bueno, Sí, también es muy importante también el dato que tú comentaste al inicio de este ministro de Defensa de Canadá, sí. porque eso ya de alguna forma pudiera tener como componente de autoridad. Que ya un gobernante en algún grado diga, oye, ya sabéis que paremos el deseo y digámosle a la gente la verdad. Creo que ese era más o menos el tenor que esta persona usaba, como ya dejemos de engañar a la gente y digámosle la verdad de una buena vez. Tal cual, sí. Y ahí me entró la duda, ¿no? Y creo que siempre una pregunta válida hacerse cuando uno investiga discursos de personas que pueden ser como muy transgresores, como decir algo así, es como, bueno, ¿cuáles son las opciones acá? ¿No? Uno hizo un cuadro psicótico, está viviendo una paranoia esquizoparanoide, etcétera, ¿no? Es como, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien haga eso a los 60 años? No sé, bajísima. Los brotes sabemos que uno no pasa a los 30 años, si no me equivoco, por ahí está, ¿no? Bueno, ya, entonces ya, descartamos la cosa, la enfermedad psíquica. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención que tiene esta persona en decir esto? ¿Qué gana con esto? Porque en todo lo que yo he visto hay mucha gente que obviamente busca hacerse famoso, busca escribir libros, tener cursos, etcétera, y está bien, hay un modelo de negocio ahí que uno puede descifrar, pero con personas que tú ves y te das cuenta que lo único que hace es perjudicar tu carrera, así, es literalmente suicidarte laboralmente, después de habiendo sido, no sé, un ministro de defensa de 2 gobiernos de Canadá, así, es harto igual. El Ministerio de Defensa se supone que es una de las cosas más serias que hay, ¿no? Entonces, no, pues tampoco hace sentido. No, no, así, y creo que hay mucha gente que cree que la gente inventa cosas justamente por el modelo del negocio. Es cierto, hay gente que lo puede hacer y lo ha hecho, pero hay mucha gente, pero como de personas destacadas, sean ministros, sean académicos de universidades de mucho prestigio, que tú te das cuenta que al final lo que genera esto es pura negatividad en la vida. Así es que te cuestionen, que creas que estás loco, que eres poco serio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tú te das cuenta y dices, bueno, entonces, ¿por qué lo hacen? Si no están locos y no hay un modelo de negocio o algo que les genere dinero, sino que tú te ponías a ver que al final lo único que hace es desprestigiarlo. Entonces, ¿cuál es la motivación que hay detrás? Yo creo que es parte de la rigurosidad en este tema y en los otros, porque lo que tú señalas, bueno, cabe desde que el que vio a la Virgen, caben casi todos los capítulos de los que escucharon mensajes del futuro o mensajes de Metatron, todo puede ¿Sí? caber en esa primera como pregunta, decir, bueno, ¿es creíble el testimonio que está dando? ¿Es creíble la fuente? Bueno, obviamente uno empieza con una matriz más compleja de que si la evidencia que tiene, los hechos, hay más coincidencia con otros, y ahí empieza un poquitito a evaluar la veracidad del tema.
Pero avancemos un poquito más porque yo algo he visto, porque me han mandado algunos videos y me han mandado cosas, pero ¿A dónde te gustaría llegar, Sebastián? mira, Porque, a mí me gustaría llegar, pero no sé si es quitarle la emoción del camino, pero yo quisiera saber que tú me dijeras, mira, en este momento sabemos que, ¡pum! Y me tirara ahí todo de una, pero no sé si le quita un poco de magia narrativa, pero ya, si queréis darle, yo feliz. ¿Qué es lo que se sabe sí, hoy en día? ¿Qué es lo que tú crees que está pasando? O lo que tú puedes confirmar que está pasando. sí, porque la verdad es que yo no te voy a inventar nada, así todo lo que yo digo, tú puedes ir y googlearlo y está ahí, yo simplemente describo lo que está pasando en actualmente y creo que así desde mi punto de vista yo estoy en mi salsa, literalmente, porque es como, nunca pensé que esto que venía investigándose, no sé, 10 15 años, empiece a emerger ahora, yo pensé que quizás no lo iba a presenciar, pero sí se han dado pasos importantes que en términos como de instituciones, como el Pentágono, el Centro de Inteligencia Militar estadounidense, como la NASA, que generó ahora generó como un departamento de UAP, que le dicen ahora los WAP, y que hizo un informe hace poco. Está el Congreso de Estados Unidos con esta audiencia pública de 3 pilotos militares que declararon ahí bajo juramento, que creo que lo hace distinto porque si tú llegas a mentir en esa instancia, te puede ir preso, básicamente. Corren años de ahí, peligran estar en la cárcel unos años. Y eso, creo que en Estados Unidos está habiendo un movimiento grande porque hay muchas personas que le interesa este tema y porque están generando presión sobre sus congresistas, sobre las personas que toman las decisiones en su país y ellos son los que le están poniendo presión a las organizaciones militares para que desclasifiquen todo lo que tienen y, y tiene el lado lindo que es la única, tengo entendido, como comisión la que hizo esta idea de la audiencia pública, que hay tanto gente de los demócratas como los republicanos, incluso unió a los políticos. Si no me equivoco, es la única comisión en que hay de los dos, así como que hay dos personas, dos grupos que están interesados. Entonces, ahora se está viendo eso, básicamente, cómo se mueven estas fuerzas, ¿no?, de los países, entre el Congreso estadounidense y el Pentágono, para ir mostrando, yo creo, información. Bueno, mira, te voy a hacer un par de preguntas para ir poniendo algunos focos, para ir adentrándonos Sí, en la parte más truculenta, sabrosa de la temática. La ya. primera pregunta, que es razonable, es: ¿tú efectivamente crees que hay vida extraterrestre? Que además esa vida extraterrestre está en contacto con nosotros y que además es inteligente como para poder comunicarnos con ella. Sí, y no es que lo crea, lo sé. Me pasa como algo, y no desde la soberbia, sino que desde la sensación. Creer para mí es distinto a saber. Como que creer es tener la esperanza de, no. Para mí esto es una realidad que no se sabe simplemente. Un buen punto, me hizo el mismo punto Guillermo Gut, a raíz de que yo le decía que, bueno, que había gente que creía en la Tierra plana, y él me hace justamente la misma distinción. Esto no es una creencia. Yo estoy completamente convencido, tengo evidencia y argumentación y todo Para el tema. Y mí, bueno, fue para bien mí, interesante porque yo ahí me tuve que descubrir que yo soy creyente terrasferista, pero en verdad ya, nunca me he dado el trabajo de contrastarlo. Por tanto, efectivamente, yo vivo en una creencia y como tal tiene todo lo que adolece algo que no tiene un sostén argumentativo de evidencia. Entonces entiendo perfectamente el punto. Dale nomás. Entonces, ¿tú estás convencido de que se dan estas condiciones? Si hay vida extraterrestre, si están interactuando con nosotros y si podemos comunicarnos con ellos de alguna forma. sí.
¿Qué tipo de extraterrestres están en esta interacción? ¿Hay clases, tipos, únicos? ¿Qué? Sí, se supone que hay millones de especies. Chuta. Eh, Cuando hablamos de extraterrestres, mucha gente cree que, claro, como que hay un grupo de seres distintos a nosotros que interactúan. No, estaba hablando de millones. Y por lo tanto, sí, tengo entendido que han habido distintas especies en distintas épocas de la Tierra interactuando con la humanidad. Y que también muchas de las religiones se crearon a partir de estas interacciones. ¿Y se pudieran describir cuáles actualmente estarían interactuando? Yo siempre he leído por ahí ciertos como reptilianos, los grises, como que me parece que son como los que más se mencionan, pero yo no me he metido mucho en el tema. ¿Hay alguna forma de precisar qué tipo pudieran hoy en día estar más involucrados en todo esto? Sí, así, sé que por lo que tengo entendido, por lo que dicen otras personas, por así esta información que llega a través de distintas fuentes, y por eso, como te hablaba antes, como que pasa a ser como entre comillas una verdad para mí. Eh, pero sí, se habla de los grises, se habla de también los reptilianos, que serían otro tipo de especie. Hay distintas versiones de los grises también, porque las especies extraterrestres tampoco se pueden pensar en un tiempo o en un espacio, ¿no? También está la idea como de mundos paralelos, etcétera, Interdimensionales. interdimensionales. Así como la película, no sé si alguna leíste Contact, No la recuerdo. Judy Foster. Creo que no, pero a mí me gustan esas películas de ciencia ficción. Sí, la película Contact de la Judy Foster, que fue una de las primeras como clásicas de contacto entre humano y extraterrestre, desarrolla esa idea también. Aquí hay una pregunta. Luis Ignacio Maldonado pregunta acerca de los reptilianos, si son hostiles, ¿cómo se les presenta? Eh, yo creo que además de ese rasgo que pudieran ser hostiles o no, creo que la pregunta también que la acompaña es que si ellos están colaborando con nosotros, nos están sometiendo, nos están utilizando. ¿Cuál es el fin de todo esto? Entonces, primero, si son hostiles, pregunta Luis. ¿Qué se sabe de eso? Si son hostiles, sé que personas han tenido experiencias hostiles, pero no con varias, así con una o con otra especie. Que haya una intención hostil de parte de estas especies, yo tengo entendido que no. Ahora, también creo que es interesante hacer un ejercicio que es como la idea de si nosotros hoy en día, por ejemplo, tenemos información de ciertos eventos ovnis que aparecen en el cielo, ¿no? Y que están medidos a través de distintos radares, distintas tecnologías que se le aplican, ¿no? Hoy en día esa es la diferencia entre un ovni hace 60 años. Hoy día hay un registro sensorial, entre comillas, objetivo, ¿no? Que registra esto, ¿no? Entonces, si esa tecnología que se ha medido, alguien la tiene y es hostil, es decir, si quisiera, no sé, pues, conquistarnos por temas de recursos naturales, por ejemplo, eh, creo que no tendríamos esta conversación si es que buscaran la exterminación de la raza porque quieren sacar agua de este planeta que tiene bastante. Por ejemplo, si alguien tiene esa tecnología y fuese malévolo, creo que no existiríamos ahora. Creo que eso ese razonamiento tiene algo de verdad. Pero más allá de eso, creo que hay discursos de tal como hablamos de Paul Hellyer,
y de otros. Está también, por ejemplo, John Mack, que fue un psiquiatra de Harvard, que del lado psicoanalista también, que yo estudié bastante y que también recaudó información de personas que habían tenido contacto, ¿no?, con el famoso caso de las abducciones. Y hablaban como de los mensajes telepáticos que podían tener con los seres humanos, y generalmente no eran, sí, tengo entendido que no era una cosa agresiva, ¿no? De todas maneras, la pregunta es bien compleja porque bastaría con preguntarnos si el ser humano es hostil para enredarnos en una serie de circunstancias, posibilidades y casi dependiera de contexto. ¿Pero tienes dudas de eso? Claro. Mira, te puedo contar la cosa más asombrosa que yo he sabido de los temas extraterrestres para ver qué por ahí me puedes complementar. Lo más asombroso que yo he escuchado es que existe una confederación de una exopolítica, de que básicamente hay una política a nivel de interplanetaria o interdimensional o interespecies, que además también habría una base derechamente en la Luna, donde se están llevando científicos y población para trabajos, estudios y todas las cosas, y que también en esa base lunar la tecnología que tendrían algunos reptilianos sería como de clonaciones de almas o de viajar en el tiempo, controlar cosas más etéreas, por decirlo de alguna forma, cambiando un poco el concepto de que para nosotros la tecnología son aparatos. En cambio, para ellos pudiera ser la levitación, no sé, la transmigración de almas. De hecho, he visto algunas personas que han testimoniado este tema de haber sido clonados por extraterrestres y que han ido a las bases, que narran también su estupor, o sea, su asombro cuando conocen a los reptilianos, de que les causa una sensación como que también como si se pudieran meter a tu cabeza, por decirlo de alguna forma. Eso es lo más que yo he escuchado, así que ya fue como... Sí. ¿Qué sabes tú de eso? No, la verdad es que yo no me meto. Hay muchas teorías y ahí no te sabría decir. No te sabría decir respecto a esas cosas si son ciertas, ¿no? Yo creo que estas cosas hay que ir paso a paso. Es fácil a veces obviar información que es como puede ser súper sólida y lógica, porque las personas al tiro como que se van al lado más de ya, no a empezar a imaginar cosas, y que puede, ojo, no estoy diciendo, puede ser que haya cosas que sean ciertas, no sé, puede haber gente que pueda tener acceso a información, o gente que tuvo contacto, así, hay mucha gente en Estados Unidos y en otras partes del mundo que vivieron la experiencia de abducción como un fenómeno psíquico, ¿no? Así como que alguien tenga un estado de alucinación, pero es completamente neurótico. Entonces, eso pasó y eso está registrado. Y bueno, hay ese psiquiatra de Harvard, John Mack, que para mí va a quedar, cuando ya todo esto se sepa y hagamos contacto con otras especies, que eso va a pasar. Yo creo que vamos a estar vivos cuando eso pase. Yo creo que John Mack va a quedar ahí en la historia al lado de Freud, ahí, ¿verdad? En psicología, pegadito. Porque en verdad se metió a algo que nadie quiso ver y el tipo le ganó a Harvard un juicio, entonces no es menor. Oye, perdón, dale. No, eso, ganarle a una universidad como Harvard no debe ser fácil. Creo que tienes que tener muchas pruebas de que tus investigaciones siguieron la metodología científica y que ahí hay una verdad que la universidad no quiere aceptar porque le da vergüenza socialmente. Y por eso puso el grito en el cielo el decano de medicina cuando vio que
John Mack, que estaba hablando en Oprah Winfrey y en el Larry King, llevando abducidos. Ahí quedó la embarrada y por eso comenzó el juicio, ¿no? Porque el tipo lo hizo de alguna manera público. Y ahí estuvieron más de un año investigándolo, ¿no? Y se lo ganó. Él siguió haciendo clases mucho tiempo después porque él ya era profesor de planta de Harvard. Oye, digo, tomando el mismo razonamiento aplicado a lo testimonial, ¿tú tienes alguna hipótesis de por qué toda esta temática ha sido ocultada? ¿Tienes algún por qué o un para qué pudiera estar sucediendo eso? Sí, completamente. Y creo que así estoy seguro, en verdad, que es el tema de tecnología militar. Eso es, básicamente. Ahí se basa todo eso. ¿Implicaría que los encuentros con los seres extraterrestres estarían en manos del complejo político-militar o corporocrático, por decirlo de alguna forma, y estaría quizá apuntando más a armamentos? Sí, porque uno pudiera especular que nos pudieran dar la cura para el cáncer, o pudiéramos especular que pudieran limpiar el oxígeno, que tuvieran tecnología para el bien, por decirlo de alguna forma. Sí, pero ojo que aunque la tuviesen, va a depender de los militares si la entregan o no la entregan. Sí, como yo siempre, creo que los seres humanos arruinando todo. Bueno, se ha sabido, hay cosas que yo creo que tú también alguna vez has escuchado o leído, pero en temas, por ejemplo, de energía, han habido muchas personas que han inventado cosas extraordinarias. Como está el caso Stanley, si no me equivoco, en Estados Unidos, que hizo andar un auto con agua, ¿no? Pero de repente algo les pasa, así, o el tema de las licencias, algo sucede en que tienen problemas con las licencias. Creo que obviamente hay intereses de grupo de poder en términos de qué tecnología puede ir desarrollándose y cuál no, porque si atraviesa intereses económicos. Claro, es como que si de repente algún extraterrestre fuera a los Emiratos Árabes a decirle que tiene algo que reemplaza el petróleo, ese extraterrestre no salía vivo de ese encuentro. Imposible. Imposible. Oye, una pregunta aquí de otra persona. Jorge Vázquez pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre las momias presentadas por Jaime Maussan? Maussan. Si nos puedes contar un poquitito qué es para los que no sabemos tanto o los que no han sabido de ese caso. Ya, bueno, les cuento, después de lo que pasó en Estados Unidos, en el Congreso el 26 de julio de este año, 2 meses después, alrededor de 2 semanas atrás, en el Congreso mexicano, se hace una audiencia pública, al igual que en Estados Unidos, como trataron de hacer lo mismo, básicamente, en que llevaron a una persona experta en el tema extraterrestre. Dentro de eso estaba Avi Loeb, que es alguien que está estudiando el tema y que fue el decano del Departamento de Física de Harvard durante 9 años. Él dio una conferencia. También fue Ryan Graves, que fue un militar, que fue uno también de los 3 que declaró en la audiencia pública de Estados Unidos. Y fueron distintas personas a hablar de este tema. Pero la diferencia fue que Jaime Maussan, que fue fue el principal organizador y que es alguien que ha investigado el tema durante mucho tiempo, yo no lo conocía mucho, la verdad, para ser sincero. Yo alguna vez lo vi, pero no lo seguía, básicamente, y presentaron estos cuerpos, ¿no? Entonces, presentaron estos cuerpos que habían encontrado en Nazca, Perú, cerca de las líneas de Nazca. Me imagino que alguna vez has escuchado esos dibujos en el desierto gigante, ¿no? Sí. La encontraron en el 2017 y le hicieron una serie de test y de exámenes, etcétera, que decía que eran extraterrestres, porque, así por varias razones, pero una de las principales fue que en la prueba de ADN, un 30% del ADN no correspondía al ADN del ser humano. Y que eso es una diferencia muy alta. Y ahí yo me empecé a
empecé a saber algunos datos del ADN que no tenía idea. Por ejemplo, que nosotros la diferencia de ADN, bueno, con un mono es como, la diferencia es como un 5% o menos, con una bacteria un 15% de diferencia. No es nada, digo, para la diferencia de lo que una bacteria y nosotros, ¿cachai? Igual es raro, tenemos como 85% igual, pero con esta era como un 30%. Entonces decía que había un componente extraterrestre muy grande. Ahora, el problema está en que estas momias se habían encontrado hace el 2017, ¿ya? Y las habían mandado al Ministerio de Cultura del Perú. Y ahí una persona hizo un estudio de estas momias y vio que eran objetos que estaban pegados, que tenían varias cosas así medias raras, ¿no? Pero el problema es que, y cuál es la defensa Maussan, del que hizo todo esto en México, es que no son las mismas momias. La que le pasaron al Ministerio de Cultura eran unas momias más pequeñas que estaban al lado de estas momias más grandes, que son como 60 centímetros, y que la teoría es que esta la hicieron las personas en esa época para como, no sé, homenajear a estos seres, ¿no? Eran como unas copias de estos seres. Pero que no son las mismas momias y que por lo tanto hace un llamado a las universidades, ¿no? A estudiarlas. Y eso, entonces yo la verdad es que estoy esperando a que llegue una universidad top. Hay más de 20 de estas momias. Tienen incluso huevos adentro y que se le han hecho exámenes con estos rayos X y se le ve hasta un embrión. Yo estoy esperando que lleguen universidades top, que son varias, son 20, tienen 20 estos cuerpos, pueden mandar a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso está en veremos para mí. No tengo idea si son reales o no, pero está interesante el dilema que se dio. Incluso la UNAM, porque la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? hizo las pruebas de carbono 14 de estas momias, para ver el grado de antigüedad, que era alrededor de 1000 años, ¿no? Pero claro, cuando se presentaron en el Congreso, y un poco yéndonos a un poco lo de Harvard, ¿no? Cuando aparecen estas cosas medias públicas que tratan de ocupar información hablando de extraterrestres, como que las universidades se espantan, es como no hablen tonteras, y nosotros no podemos meternos en esto. Y hizo una conferencia diciendo con varias personas, que duró 2 horas, diciendo que sí es cierto que son las pruebas 14, pero que ellos no tienen nada que ver con la idea de que son extraterrestres. Y que por lo demás está de más, porque al final Maussan nunca dijo que la Universidad Autónoma de México dijera que esto era extraterrestre, simplemente hizo la prueba de carbono 14 y eran entre 1000, 1200 años, una cosa así. Entonces, interesante. A mí yo acá me encanta ver todo esto porque voy viendo las reacciones de un lado o del otro y es una película que se está dando, básicamente. Sí, ahora, desde una perspectiva más conspirológica, sería bastante esperable que si hay una conspiración o un ocultamiento a nivel transnacional o extraterritorial o corporativo, obviamente vendrían acciones para desacreditar, para desvirtuar justamente eso. Entonces también uno esperaría que si alguien aparece, porque uno diría, a ver, ¿qué posibilidades hay de que un loco chalado con papel maché haga una momia y llegue al Congreso y lo presente así como con cara de loco? Es bajísimo. Obviamente uno esperaría que operaran filtros mucho anteriores a esas instancias para desacreditar a alguien que llegara con algo que para la mayoría de la gente es muy exótico. O sea, tú decís, mira, si es un loco rayado y anda rayando la papa, seguramente el primero que toma el tema pega un par de llamados y dice, este loco no es creíble, esto es un bulo, qué sé yo, esto es algo para hacer, van a lanzar un libro, van a hacer una película, entonces están haciendo marketing, qué sé yo.
Pero ya para llegar a esas instancias, me imagino que debe haber presentado pruebas creíbles y que algún tenor científico, porque si no cualquier loco llegaría con cualquier cosa y terminaría en el Congreso de su país. Entonces uno esperaría eso. Ahora, si eso fuera cierto y realmente hubiera una prueba irrefutable a vista de todos, las mismas agencias o los que están ocultando todo esto operarían y harían alguna operación justamente para desvirtuarlo, desacreditarlo, negarlo, confundirlo, tergiversarlo. Y es justamente ahí donde empieza un poquitito de que seguramente muchas veces hemos sabido algunos aspectos de la verdad, pero a conveniencia de ciertos intereses termina vuelto a ocultarse porque hay un pacto de ocultamiento. Entonces, no sería poco esperable eso. Claro, sí, toda la razón. Y dentro, Diego, otra consulta, desde tu experiencia o lo que tú sabes, ¿cuáles serían como las evidencias más sólidas, más irrefutables que se pudieran argumentar en este contexto? ¿La evidencia de qué? De vida extraterrestre o ovnis o tecnología alienígena o que nos han visitado. Sí, es que ahí, bueno, son cosas distintas, porque creo que una cosa es hablar, por ejemplo, de vida extraterrestre y otra cosa es hablar de vida extraterrestre inteligente y otra cosa es hablar de vida extraterrestre inteligente aquí en la Tierra. Sí, sí. Y son sobre temas... todo, si es que eso se cumple, ¿qué están haciendo? Porque sí. No sería menor eso que estuviera sucediendo con quién, negociando con quién, dando usos a qué. En una de esas los tienen a todos prisioneros y los están torturando y extrayéndole tecnología y nosotros somos las bestias de la historia. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, pues entonces creo que es importante como distinguir esas tres preguntas. Ahora, por ejemplo, la idea de vida extraterrestre, no hay obviamente una prueba sólida, porque así me refiero a una prueba material, ¿no? Empírica, pero yo creo que hay verdades que se pueden llegar, son pocas, pero previo a la experiencia, es un poco osado lo que voy a decir, pero creo que hay verdades que se pueden llegar, por ejemplo, la idea de, en verdad no osado lo que voy a decir, esto lo dijo incluso el director de la NASA hace un poco tiempo, le preguntaron lo mismo. Y de vida extraterrestre, hoy en día, con el conocimiento que hay de todos los planetas, de todas las estrellas, de todas las galaxias, millones de galaxias y así, y de planetas, es una locura, es algo que en verdad... Básicamente un infinito. No te puedo imaginar, sí, básicamente un infinito. Entonces, la pregunta es, ¿seremos los únicos de ese infinito? Si sabemos que hay condiciones de miles de planetas que están a distancias similares a la que nosotros estamos del Sol y que pueden tener las condiciones para generar vida, entonces parece obvio que no. De hecho, hay una forma bien como conceptual también, muy, muy en la línea de lo que tú dices, que es súper volada, pero bueno, si uno piensa el infinito, que ya es muy complejo, y uno dice, si nosotros estamos hechos, somos polvo de estrellas, nosotros somos una particular configuración y un encuentro de elementos en circunstancias dentro de reglas que rigen el cosmos, el infinito en algún momento empezaría a darse vuelta, porque el infinito en una unidad de tiempo incomprensible empezaría a repetirse. Esta cuestión es una abstracción complejísima, pero el infinito en algún momento probaría todas las combinatorias posibles en algún punto de su infinito y en su continuo infinito volvería a provocar otras mismas condiciones en un infinito. Por tanto, la probabilidad teórica de que los elementos que nos han dado vida y conciencia se puedan replicar en algún tipo de interdimensión o tiempo o en infinitos
posibles combinatorias es altísima. Ahora también, dicho eso, que es muy abstracto, convengamos que a nivel de bacterias o por lo menos organismos más simples uno pudiera verse más llano y decir, ya mira, quizás no sabemos si inteligentes con una civilización, pero que hay algún tipo de bacteria, si ha habido agua en otros planetas, o en el tiempo infinito, es que el infinito es como el concepto de tiempo, es difícil de entenderlo. Sí. Pero yo creo que la pregunta más fácil es atribuirle ciertas probabilidades lógicas a la existencia de otras formas de vida en algún tiempo, en un infinito de cosmos, de éter. Eso me parece que podría ser ya así, eso pudiera ser razonable. Ahora se vuelve un poquitito más complejo de si están a cierta distancia razonable de nosotros, de que si pueden viajar, de que si las condiciones también para vivir son adecuadas para ellos. Uno mismo piensa, un ser humano no pudiera vivir en ningún otro planeta porque las condiciones que requiere para vivir solo están en la Tierra. Por tanto, uno especularía, por lógica, de que las condiciones que permiten una vida extraterrestre en otro lugar necesariamente tienen un nicho particular y eventualmente tampoco pudieran estar aquí. Y ahí empieza un poco la lógica a abrirnos caminos. Sí, pero ya se sabe el tema, ponte, de que hay planetas que tienen condiciones similares a la que tiene la Tierra y que por lo tanto la probabilidad de vida es altísima. O sea, claro, tendrías que tener la tecnología para llevar toda una serie de materiales, construirlos, probarlos, y eventualmente pudiéramos hablar de que 1000 años, 3000 años, 10.000 años, 100.000 años, quién sabe, quién sabe. Pero claramente uno debiera analizar condiciones más benignas para la vida, pero también tienen que ver con la gravedad, con la temperatura, con la posibilidad de los alimentos, y ahí empieza como... Sí. Porque uno diría, si hay seres extraterrestres acá, ellos si no son al natural estas condiciones propicias para su vida, ellos debieran traer sus propias condiciones y generarlas acá, artificialmente. Si es que lo que ellos se alimentan no se da naturalmente acá, ellos debieran traer alguna especie de granja o fábrica o forma de producir su propio alimento. Si es que requieren alimentos, porque son todos supuestos de que eventualmente hacen fotosíntesis, quién sabe. Claro, quizás algunos no comen, quién sabe. Claro, claro. O quizás no tengan ni cuerpo y son manifestaciones etéreas, o yo también he pensado en las propias limitaciones que tiene nuestro sistema nervioso, o sea, eventualmente podría estar lleno de seres de todo tipo fuera del umbral de nuestra percepción o de nuestro sistema nervioso. Exacto. Sí. Eso ya sería inmediatamente decir, mira, nosotros vemos determinados colores y escuchamos determinadas frecuencias, y en una de esas hay toda una civilización fuera de nuestros parámetros y frecuencias, por ejemplo. Es especulable. Exacto, claro que sí. De todas maneras, sí, no solamente puedes pensar la vida en esta dimensión y las distancias con los planetas en este universo, sino si uno va tomando, no sé, lo que va planteando la teoría de cuerdas, de esto de que hay 11 dimensiones. Claro, puede haber vida no solamente en estas dimensiones, sino que en estas 11 o más dimensiones que no percibimos, de todas maneras. Entonces, ahí también yo creo que lo que pasa es que chocamos con la idea del tiempo y el espacio, ¿no? Y creo que ahí yo he notado algo súper interesante, porque hay gente, yo como que tengo una especie de categoría, algo bien intuitivo en todo caso, voy viendo hasta dónde las personas creen ciertas cosas o entienden ya, dicen esto es verdad, pero esto ya no, para poder ir como introduciendo temas en relación a esto, porque uno no puede empezar a hablar de todo lo que uno sabe, porque si una persona cree un 10%, no tiene sentido presentarle el otro 90%. Uno tiene que ir a ese 10% y como desde ahí partir, ¿no? Ir avanzando. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, con el tema del tiempo y el espacio, mucha gente dice, oye, vida extraterrestre, obvio que hay. Entonces, la otra vez incluso escuché a
Nielsen, del director de la NASA, que él decía que si tuviese que apostar, hay vida, obvio, si, por esta misma lógica que digo, ¿no? Que es cierto, una probabilidad matemática. Claro, pero vida inteligente, eso es otra cosa. Esa es otro grupo de personas, ¿no? Y después ya, vida inteligente que están acá, es otra categoría, porque ahí, claro, yo creo que hay un tema egoico también. Sí, hay un tema de, para mí esto es un cambio de paradigma y tiene que ver con, cambio también, tiene que ver con la psicología propiamente tal, porque creo que hay que ir dejando el ego, ¿no? Entonces, y el ego está en todos lados, po, y está en la ciencia, están en los físicos, están en los psicólogos, en todo, ¿verdad? Entonces, hay gente que te dice, no, pero es que así ya, vida extraterrestre existe, pero acá no, porque imposible. Si ya sabemos que no sé, por el planeta B más cercano está, no sé, a 100.000 años luz. Imposible que viaje en esa distancia. Obvio. Ya, pero eso nosotros, esa aceleración, viene de una persona que en la existencia del universo, incluso no de la persona, de la especie, somos ínfimos. Desde el Homo sapiens más o menos, yo siempre lo calculo que tengo entendido que son como alrededor de 200.000 años, ¿verdad? Versus los 14.000 millones de años del universo. Tú lo estás haciendo esa afirmación desde una civilización que puede tener un avance en relación a entender la física y las leyes de la naturaleza, que es ínfima en relación a una civilización que tenga un año más que tú, de 14.000 millones de años. Incluso ahora el James Webb tiró que, y están saliendo algunos papers que dicen que tiene 26.000 millones de años. Porque una imagen es que agarró el James Webb, entonces no sé cómo hacen ese cálculo, pero ven ciertas imágenes y te dicen, oye, acá hay algo que no calza, y ahora están pensando que el universo tiene el doble, el 14.000 millones de años, una barbaridad, es inimaginable. Ya, pero imagínate, 26.000 millones de años. Ya, y tú estás diciendo, con tu conocimiento de una especie que lleva 200.000 versus la existencia de este universo, que tú eres como 0,001%, estoy diciendo que es imposible. Porque el conocimiento que has llevado hasta acá te dice que es demasiado grande. Es soberbio igual. Sí, es un sesgo egoico, antropocéntrico. Sí, la verdad creo es que que las todos los cambios de magnitudes... paradigma implican un poco eso, ¿no? Así, pero es como lo que pasó con Copérnico, ¿no? La idea de que, oye, no sabéis que no es que el Sol gira alrededor de nosotros. Nosotros junto a otros planetas giramos alrededor del Sol, se fue preso, etcétera. Galileo Galilei que lo fue a defender también. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la cultura, con el conocimiento, que genera, es como en los cambios de paradigma, la realidad que entra es tan fuerte y es tan difícil como de ponerle un marco teórico que genera estas resistencias y estos ataques y que son brutales. Así, por ejemplo, Giordano Bruno, que fue un físico matemático, el tipo fue, si no me equivoco, en 1500 por ahí, dijo que existía, según él, que la posibilidad de que existe vida extraterrestre era real y el tipo lo quemaron vivo. Entonces, yo comparto contigo esa mirada que cuestiona un poquitito pensar dentro de la caja de lo humanamente posible. ¿Sabes? Porque uno podría decir, mira, yo humanamente no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, pero el presupuesto implícito es que no hay otras formas de vida distintas a nuestra propia estructura, porque eventualmente pudieran haber otras formas de vida que no tengan nada que ver con la propia y seguir poniéndonos a nosotros mismos como contraste para las otras realidades es completamente inadecuado. En términos de tiempo, sí.
Para mí Claro, sí. incluso uno pudiera seguir especulando en las magnitudes del cosmos y decir, eventualmente nosotros podemos ser como un ácaro en la piel, todo nuestro universo pudiera ser como un ácaro en la piel de nosotros, con las magnitudes del cosmos, y eventualmente nosotros somos una realidad ínfima de un ser infinitamente más grande que nosotros no podemos comprender porque nuestra realidad atómica o nuestra escala es muy pequeña. Exacto. Y eso ya Y creo empieza que a cuestionar todos los ejes. Y creo que, complementando con eso, creo que las personas que extraterrestres, y hablo de alto grado académico, es porque creo que son personas que psicológicamente se podría decir como que son, no sé si más maduras en la palabra. ¿Me escuchas, Sebastián? Sí, sí, en un momento hubo como una distorsión, pero sí, sí te escucho. Perfecto. No sé si más madura es la palabra, pero son personas que creo que no están apegadas, tan aferradas a sus conceptos teóricos, ¿no? Que son capaces de tomar distancia y de ver y de no identificarse tanto con algo y abrir la mente, ¿no? Entonces, es loco, pero tiene que ver con un tema psicológico, el tema extraterrestre, porque implica, creo, dejar el... ¿Ah? ¿Ahí se pegó? Te quedaste pegado un poquitito. Ya, sorry, que estoy al internet, andaba con unos problemas para que se mantenga. Pero tiene que ver con un tema de apertura mental. Sí, de cuestionar hasta los fundamentos de todo lo que es, de lo que nosotros concebimos como posible, y abrirse a que lo imposible eventualmente es un posible en otras dimensiones o en otros planos, por ejemplo. Sí, de hecho, la historia está llena de imposibles que luego a través de la tecnología se volvieron posibles, y vamos en esa... En algún momento mirar las partículas subatómicas era imposible. Claro. Después fue posible, y así fue viajar al espacio, era imposible. Después fue posible mirar ciertos objetos, viajar distancias en objetos voladores, aviones, era imposible. Después fue posible. Tal cual. En una marcha ahí. Exacto, tal cual. Sí, implica un mirarse sin los fundamentos tradicionales. Es muy curioso porque uno también toma muchos supuestos de la televisión o del cine, que si llegan seres extraterrestres son más o menos de nuestro mismo porte. Pueden ser relativamente gigantes, pero a escala humana. Y tú podrías también especular que son tan pequeños que estamos invadidos por ellos, pero somos incapaces de verlos, por ejemplo. O que eventualmente son tan grandes que jamás van a poder tomar contacto con nosotros porque la escala de ellos pudiera ser infinitamente más grande. Y nosotros pudiéramos ser parte de un organismo vivo, inteligente, extraterrestre, de una escala infinitamente mayor. Y bueno, todos esos ejercicios te hacen así como, oh, y te abre como que muchas otras cosas pudieran ser. Sí, de todas maneras. La teoría de la simulación, ¿no? Un poco yendo a lo que tú decías, ¿no? Esta idea de que vivimos en un mundo que estaríamos, por ejemplo, dentro de la Matrix, ¿no? Estamos dentro de un programa. Bueno, si uno piensa que nosotros estamos yendo a la realidad virtual, ¿no? Que ya hay personas, no sé, pues, que están haciendo esos avances de meterte como en un lugar y que empecé a moverte en este mundo virtual. ¿Qué pasa si una civilización llegó a lo mismo hace 1.000.000 de años? ¿No? Pudieran hecho un programa en que puedan meter a una conciencia acá y... Bueno, capaz. ¿Quién sabe? Y además, ¿no? Uno también pudiera abrirse a las conjeturas de la biotecnología, que eventualmente nosotros podemos ser productos de una ingeniería biogenética, por ejemplo. Tal cual. También te hace pensar fuera de la caja, por decirlo de alguna forma, pero son cosas que, por más que puedan ser contraintuitivas, si uno se aleja del antropocentrismo propio del ser humano, tú decís, oye, nosotros podríamos eventualmente ser parte de algún tipo de sistema alienígena biogenético, por ejemplo. También podría ser, ¿cachai? Nuestro sistema nervioso en su complejidad pudiera haber sido hecho en algún laboratorio eventualmente también, por ejemplo. Te da unas vueltas. Oye, mira que hay unas preguntas que no sé si sean pertinentes a tu tema, pero bueno,
cumplo con... si se sabe algo del pacto de la Antártida y qué hay ahí que están vigilando, yo no sé si esto tenga que ver con algo ET o ya estamos... No sé qué se refieren con el pacto de la Antártida. Sí sé que hay personas que hablan de que hay bases militares, bueno, importantes, y parece que eso es público, de Estados Unidos en la Antártida, y que como que hay un centro de inteligencia ahí. Pero mira, Teodor Sose tendría que darnos un poquitito más de pistas para su pregunta. sí, pero la verdad es que no sé mucho. Oye, digo, y para ir redondeando, ¿qué es lo que sí pudiéramos, o tú te sentirías cómodo en declarar con respecto a los extraterrestres? ¿Qué es lo que tú dirías? Mira, hay muchas cosas que puedan ser elucubraciones, pero de que esto es, esto es, yo doy fe. Pero te refieres a qué, a un hecho, No, por ejemplo, casos particulares, por ejemplo, ¿hay colaboración entre gobiernos y alienígenas, por ejemplo? Eso. Bueno, ahí vuelvo un poco a lo que dijo Paul Hellyer. Según él, según la información que él tenía, sí. Pero así como yo decirte, oye, esto es verdad, no puedo, porque al final yo comunico cosas que dijo otras personas que considero importantes y veo si puede ser real o no. Paul Hellyer dijo que sí, existía eso, y sé de otras personas que se han referido a lo mismo. Ahora, no me llamaría la atención tampoco eso, porque como te decía, la principal razón de por qué esto no sale a la luz es porque es un tema militar que tiene que ver con la defensa de los países, en donde se invierten miles de millones de dólares anualmente, ¿no? Estados Unidos invierte una brutalidad en el Pentágono, lo que le pasan de dinero es mucho dinero, y por qué no salió a la luz es porque justamente hay un tema ahí en términos de tecnológicos, de no revelar ciertas tecnologías que se ocupan para temas militares propiamente, y por lo tanto no quieren entregarle esa ventaja a sus enemigos. Y ese es el debate y la lucha que estamos viendo entre el Congreso norteamericano y el Pentágono. Interesante ese tema. No sé. Bueno, con todas las conspiraciones uno ya finalmente no sabe mucho qué pudiera ser cierto, qué es cierto y qué están engañando, ocultando. Sí, pero por ejemplo hay algunas cosas que son difíciles de discutir en términos de lo que está pasando ahora en el Pentágono, ¿no? Las declaraciones que dijeron. Creo que es importante hacer este ejercicio, es como la misma idea, bueno, ya esta persona se volvió loca o está mintiendo, y si está mintiendo, ¿por qué? ¿Qué gana? ¿No? Sí, y lo que sucede con Grach y con Fravor y con Graves, estos tres que declararon en el Congreso, no hace sentido. Primero un brote psicótico, alguna cuestión mental imposible, así, por ejemplo David Fravor era como el comandante de los Black Aces, que es como el Top Gun estadounidense, así es como era el aviador top de su época, ¿sí? Tú para llegar a esa posición es imposible que tengas un problema psicológico, no llegas nomás. Me refiero a un problema psiquiátrico, ¿no? Psiquiátrico. ¿No quiere decir? ¿Ah? Psiquiátrico. Claro. Psiquiátrico, mejor dicho, alguna patología mental, no sé, algún tipo de cuadro psicótico. Son personas que son fuertes mentalmente, están entrenadas para la guerra, ¿no? Entonces, yo creo que es legal sacar esa variable y después, bueno, ¿y qué ganan con esto, no? Y uno ve lo que ha pasado con Rush, por ejemplo, que este gallo que habló, y se ha ido todo el mundo en contra, ¿no? Todo el Pentágono en contra, diciéndole que había tenido problemas de alcoholismo, que fue cierto, que un mejor amigo de guerra se le mató, ¿cachai? Él estuvo con ideas suicidas también.
¿cachai? Pasó por una depre, todo. Entonces tratan de desacreditarlo, pero ¿por qué va a decir algo así? ¿Cuál es la finalidad de inventar algo así? Y va encima under oath que te va a ir preso si llega a ser falso. Sí, obviamente eso da para pensar. Oye, digo, para ir, mira, la última pregunta, pero de una persona que se pone PG. ¿Qué literatura podrías recomendar si alguien quisiera indagar más en estos temas? Además de partir por googlear, pero... Sí, mira, la verdad es que yo creo que eso, o sea, O que a lo canales mejor quizás también pueden ser... googlear, hoy en día, mira, con este tema de la nueva información, de todos los medios, yo creo que esto de leerse un libro va a ser como un acto romántico en el futuro. Es como mi papá leía libros. ¿Ah? Hoy día ChatGPT, no, es ir y buscar nombres de personas que han hablado de este tema. Ahora, si quiero un libro, respetando a la persona que preguntó, yo recomiendo el de Avi Loeb, que es como bien serio, que este físico que fue el director del departamento de física de Harvard mucho tiempo, él hace un análisis de un objeto que entra y se llama La primera vida de señal extraterrestre en la Tierra, de Avi Loeb. Eso lo considero como súper científico y de alguien como muy potente, ¿no? Viendo desde lo más objetivo posible, ¿no? Como, yo lo presento a él como uno de los más importantes, porque para tú entrar a otra información relacionada al tema extraterrestre, primero hay que ver si el fenómeno es cierto o no, existe o no existe, y después cuando uno ya asume eso, cuando ya llega a eso, pues después pensar, bueno, ya, ¿y hace cuánto están? ¿Qué influencia tienen? ¿Cómo se comunican? ¿No? Y todo lo que... Pero primero habría que definir la existencia de él, y creo que estamos en ese proceso, y por eso soy como, trato de ser bien respetuoso en eso, ¿no? Yo respondo a lo que me preguntan dependiendo de lo que la persona quiera escuchar o hasta dónde quiera llegar, ¿no? Entonces, pero Avi Loeb puede ser una buena opción, un buen libro. Súper. Oye, digo, para ir cerrando, no sé, también aprovecha de contar que eres psicólogo clínico de adultos, también como Sí, para situarte en el radar de lo que también puedas aportar valor a gente que pudiera también resonar con esa parte, que por eso llamaba a ver el otro capítulo que también es más de psicólogo propiamente tal. sí. Bueno, otra de mis grandes pasiones y, y lo que yo hago en simple y es lo que hablamos, ¿no? Yo motivo a las personas a actuar en las cosas que realmente les gustan y creo que estoy también llevando eso en el acto, ¿no? Para mí, esto de hablar esto públicamente ha sido un paso importante porque es justamente seguir mi pasión y un poco obviar el qué dirán o qué es lo que la gente puede pensar. Y eso es lo que motiva a las personas, en que puedan conectarse con lo que los motiva y puedan actuar en relación a eso. Bueno, Eso es como en simple lo que hago. todos invitados también, podrías compartir tu Instagram, no sé. Sí, mi Instagram es Diego Castro Terapeuta. También tengo una página que es diegocastro.cl en que ahí explico un poco cuáles son las personas que me inspiran dentro de la psicología, que como te conté, Claudio Naranjo, uno de ellos, y también un poco qué es lo que hago, dónde atiendo y en qué me enfoco, ¿no? Así que para los que les interese el tema, a mí me encanta la psicología, me encanta, y creo que está conectado con esto. Lo que pasa es que eh, de ahí de a poco se va a ir, yo creo que uniendo todo, pero es algo que me encanta poder ayudar a las personas a que se conecten, a que tengan una mejor calidad de vida, al fin y al cabo, que puedan disfrutar más su vida. Eso yo creo para mí es el fin último de la terapia, que alguien te ayude a que uno pueda ver las formas de disfrutar más, de estar más tranquilo consigo mismo, en equilibrio. Bueno, si estás buscando estar más tranquilo contigo mismo, en equilibrio, no es necesario buscar extraterrestres. Acá tenemos un terrestre que podría ayudarlo gratamente.
Muchas Tal gracias, cual. Diego, por el encuentro. Muy interesante la temática y aprovechamos de pasear por esto de que nuestra mente tiene muchos límites y pensar fuera de nuestros límites esconde nuevos mundos y universos. Tal cual. Sí. Y todo lo que hay en lo desconocido es más de uno mismo, así que no hay que tener miedo de nada. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a los que nos siguen a compartir y seguir pensando para abrir la mente hacia nuevas posibilidades. Muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos. Buenas noches y a compartir y comentar. Muchas gracias, Sea, te pasaste. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao. Chao.